Día miércoles para compartir el primer noticiero de la comunidad, amigos queridos. Buen día, María Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Robert, amigos? Muy, pero muy buenos días. Ya está saliendo el sol también, ya nos vamos calentando un poquito más ya a esta hora ya de la comunidad. Mañana azul la que estamos teniendo, así que el índice UV va a estar bastante alto, hay que protegernos, hay que siempre tener una cremita de protección de la cara. Y un parasol también, y por supuesto también estar preparados porque en la tarde no sabemos si puede haber lluvias también. Bueno, así está que pronosticado, sí. Seguramente el aguacero de ayer, bueno, llovió en algunos puntos de la ciudad. Sí, pero ahora no sabemos. Ajá. Siempre hay que estar preparado, Quito es cambiante. Es una ciudad con un clima ligeramente bipolar, complicado. O sea, difícil, es una ciudad alta con varias variantes en los climas y en los subclimas que tenemos. 098-518-4393, ese es el número con el cual usted accede y nosotros revisamos conjuntamente y trabajamos inmensamente para solucionar sus problemas. Nosotros encantados de acompañarles cada mañana, esperamos que puedan enviarnos las fotos, los videos, la información de lo positivo y lo negativo de la comunidad. Aquí estamos para ayudarles siempre. Presten atención a esto, autoridades en el sur de Quito, el sector del Cornejo. Los moradores están preocupados por la contaminación. Esto ocurre también debido a que personas fundirían alambre en una recicladora. Según los moradores, además de la humareda ocasionada, nadie sabe de dónde se obtiene este alambre, de dónde saca. Bueno, tantos robos que hay, autoridades alertas con esto. Veamos. Tranquilamente podría ser el inicio de un incendio o el trabajo clandestino de un pirómano, pero lejos está de parecérsele. Pues que quisiera que venga la autoridad e investigue estos casos, ¿no? ¿Por qué hacen en las noches? Y porque en las noches es una marea total aquí, o sea, más que todo venga y averigüe aquí en este terreno que usted está viendo acá, a mis espaldas, que averigüe de dónde sacan, de dónde procede, más que todo, como digo, esos cables, todo que queman en las noches. Al igual que a usted, también nos causa sorpresa el observar hasta dónde ha escalado la forzosa tarea de extraer cobre del cableado de postes o cajetines del entorno de la ciudad. Esto queman todas las noches y esto es una humareda que usted no se imagina. Esto es, pero ya le digo, sale el humo, es como que está incendiándose todo un barrio. Pero detrás de unos cuantos gramos o libras de metal obtenido de la fundición del alambre, aseguran los vecinos, está presente la inseguridad en los barrios, el destrozo de la propiedad pública y privada y la contaminación, que bajo la fachada de recicladoras alcahuetean el delito, la mendicidad y el dinero fácil. Más que todo estamos con todo este tipo de cosas que el humo nos afecta a todos, hay niños enfermos, hay personas de la tercera edad igual que están enfermos. Oye, mi vecina, pero es solo cuestión de ir a hablar y decirle, señor, no queme, no haga eso, ¿qué pasa? Hemos hecho innumeradas de veces de buena manera, nos hemos acercado toda la vecindad de aquí, hemos ido a hablar con ellos, pero ellos no entienden razones. En consecuencia piden los vecinos del sector del Cornejo la intervención, vigilancia y control de la autoridad municipal, del Ministerio de Salud como la Policía Nacional. Aquello para evitar el riesgo de gente peligrosa que por un poco de cobre son capaces de agredir, lastimar al prójimo y de contaminar todo el oxígeno que se respire. Informó Javier Rosero. En el sur de Quito, 2 presuntos extorsionadores fueron capturados por agentes motorizados de la policía. Los sospechosos oriundos de Esmeralda serían miembros activos de 2 grupos terroristas. A estos 2 sujetos que supuestamente para delinquir se unieron a pesar de ser miembros de diferentes grupos terroristas. Policías que patrullaban por el sector de Chirillacu les sorprendieron en una motocicleta en la que circulaban sin respetar las señales de tránsito y esquivando todo obstáculo. En un inicio se hacen llamar el GDO del Tren de Aragua. Posterior al verificar, los mismos ciudadanos hoy aprendidos manifiestan ser parte de la organización de los Nietas y de los Tiguerones. Claro, estaban huyendo luego de haberle quitado la moto a un extranjero que se dedicaba a cobrar intereses a comerciantes que acceden a préstamos bajo la modalidad del chulco. Le exigían $200 mensuales o 50 semanales y habrían negocios que también visitaron y les dejaron el mismo mensaje. Se encontraba una tercera persona, pudimos tomar contacto con la misma y obviamente con temor nos indica que está siendo víctima de las famosas extorsiones
extorsiones. Los sospechosos cuentan con antecedentes por tenencia de sustancias sujetas a fiscalización y robo. Al parecer querían la motocicleta para evitar la fatiga de caminar en las visitas que presuntamente hacían a las diferentes unidades económicas bajo la fachada de ser recaudadores de dos grupos criminales. En el sector de Chiriacu tenemos algunas denuncias donde los señores comerciantes son extorsionados. La policía indicó que muchos intentan sorprender a unidades económicas, comerciantes y a dueños de los negocios haciéndose pasar como recaudadores de organizaciones terroristas. Es decir, se toman el nombre para sembrar miedo, pero en realidad es delincuencia común. Este tipo de personas están haciendo estas llamadas extorsivas a las víctimas. Días atrás, en el mismo sector fueron detenidos 2 extranjeros que llegaron a cobrar la vacuna. Al no tener el comerciante la suma, se llevaron su motocicleta. Así sería el segundo caso de vacunadores detenidos en Chiriacu, sur de la ciudad. En Quito informó Iván Casamen. Delincuentes comunes que abusan, ¿no?, del miedo, que infringen, y por supuesto la policía tiene que estar presente para dar seguridad. Y si le está pasando esto a usted, rápidamente movilícese con la policía, hable con ellos y seguramente encontrará luz, por lo menos en este tipo de casos. Javier Rosero, Don Topo, vamos con usted, sector de la avenida Tarqui, 12 de octubre, esto en el centro norte de Quito, donde se habilitó la parada del Ejido. Así que qué bueno esto. Don Topo, cuéntenos qué novedades hay. Adelante. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Robert, así es, en efecto, usted dice, estamos en la avenida Tarqui, centro norte de la ciudad capital, estamos cerquita de la Asamblea Nacional, cerquita de la Contraloría, estamos en el Parque del Arbolito. Acuérdense, hace muchas décadas atrás, aquí fue uno de los primeros estadios que tuvo la capital de la República, y ahora he venido hasta este punto porque han habilitado una nueva parada, como ustedes pueden observar, y de aquí quiero ver a dónde puedo dirigirme, porque han colocado, es una parada gigante, miren. Ahora, lo que yo sé es bastante cómodo para la gente, mire, tienen asientos, pueden venir acá a esperar el bus, pueden bajarse de acá del bus, pero ¿por qué están ubicadas estratégicamente aquí? Porque los buses interparroquiales que vienen desde el Cantón Mejía y que recuerden ustedes, tienen como parada la Universidad Salesiana, la Universidad Católica, van a partir desde ese punto que llegan hasta acá, van a llegar por la 12 de octubre y avanzan hasta la avenida Tarqui, frenan en este lugar de aquí, y aquí es un lugar de conexión. ¿Un lugar de conexión con quién o con qué? Justamente con las paradas del metro de Quito, que es lo principal, pero también, miren, al frente tienen el trolebús y al otro lado tienen los buses que van hacia el norte de la ciudad capital, buses de servicio urbano normales. Pero para conocer más respecto de este proyecto, mire qué bonito, está listo para inaugurarse. Tenemos con vidrios, todavía está con el plástico. Mire, tenemos las paradas, usted puede aquí apoyarse, descansar un rato con su mochila mientras el bus le deja y usted puede tomarlo o irse en ese momento hacia la parada del metro de Quito. Y vamos a acercarnos donde Estadín Barreno. Estadín Barreno es el director de movilidad de acá del Distrito Metropolitano de Quito. Muy buenos días, Estadín. A ver, coméntenos más detalles respecto de esta parada, porque está todo listo. Vemos que está para habilitarse, pero ¿cuándo se da inicio ya con las primeras líneas de buses que pararán en este lugar? Precisamente, muchas gracias la pregunta y la visita. Esta es una nueva obra que generará una conexión aproximadamente beneficiando a 16,000 usuarios. Esta parada, la parada del Arbolito, tiene como intención primordial hacer una conexión física a la parada de Ejido del Metro de Quito. Como tú lo habías mencionado, tenemos un avance del 98%, donde ya prácticamente necesitamos el tipo del brandeo en cuanto a la parada y la información al usuario. Tenemos también ¿Cuántas líneas de buses van a llegar hasta este punto? Las 3 operadoras que son de rectoría de la Secretaría de Movilidad, Expresa Antizana, Libertadores de Valle y Termasturis, llegarán a este punto en una primera fase, beneficiando a aproximadamente 16,000 usuarios. Vamos a tener una conexión. Esas están a cargo del Distrito Metropolitano de Quito. A la Secretaría de Movilidad, Distrito Metropolitano de Quito. ¿Y posteriormente las 2 del Cantón Mejía? Sí, tenemos ya... ¿El Cantón Rumiñahui? Tenemos aproximadamente una reunión programada con la Agencia Nacional de Tránsito para definir también la operación de esas operadoras. Y con esto, es decir, ¿parten desde dónde? Desde la Universidad Católica, la Salesiana, y llegan hasta este punto. Sí, hemos procurado que el recorrido, la modificación de ese corrido no signifique que se deje sin atención del transporte público a los estudiantes de las universidades, la Católica, la Salesiana, la Politécnica Nacional. Entonces hemos procurado eso, y la intención primordial, como he mencionado, es la conexión física al Metro de Quito. Y ahora, ¿tenemos alguna
algo favorable adicional, que sería que no se haría tráfico tanto en la Avenida Patria. Es decir, porque llegan hasta aquí y pueden ya girar y van hacia el Valle de los Chillos. Precisamente en términos operacionales hemos tenido las consideraciones específicas para que este recorrido tenga primero un tema de beneficio en tiempo y así también una cobertura mayor para el tema del transporte público. ¿Cómo se va a hacer con el tema del vandalismo? Porque si bien la gente debe apoderarse del espacio público, hay gente que rompe los vidrios. Hicimos recién un reportaje especial sobre las paradas de algunos lugares de la capital. Se roban los focos. ¿Cómo se va a hacer para poder controlar eso de ahí? Porque está bastante bonito y no habría que venga a dañar a alguien desconsiderado. Así es, precisamente lo que tenemos pensado es la apropiación del espacio público a través del uso de esta nueva obra que aproximadamente tiene una inversión de $100,000, pero tenemos que trabajar una coordinación interinstitucional con la Secretaría de Seguridad, con las administraciones zonales, así también como los entes encargados de la seguridad como Policía Nacional. Como es de su conocimiento, la policía hace diferentes operativos de control en diferentes etapas, diferentes horarios. Entonces tratamos de precautelar ese tema de no la vandalización y que también las y los quiteños denuncien cualquier tipo de actos que no corresponden a una buena cultura de movilidad. Muy bien, Stalin, muchísimas gracias. Amigos televidentes, ustedes ya saben, mire, tenemos esta bonita parada que está ya lista para habilitarse, para que lleguen acá los buses que vienen desde el Cantón Rumiñahui y pueden tener una conexión directa, como les decíamos, principalmente con el metro de Quito, pero al frente tenemos nosotros también el trolebús y al otro lado los buses de servicio urbano que van hacia el norte de la capital. Un llamado, por favor, a las autoridades competentes en torno a la seguridad. Porque como dice Stalin, si bien la gente debe apoderarse del espacio público y así cuidar la obra, es decir, yo estoy aquí esperando el bus, pero viene algún ciudadano, algún mal ciudadano y comienza a rayar, a romper el vidrio, a robarse los cables, claro, yo le puedo decir, oiga, no haga eso porque usted está dañando una obra que es mía, que es parte de la capital. Pero ahora, ¿qué va a pasar en las noches? Me refiero, 11, 12. ¿Qué va a pasar la madrugada? 1, 2, 3, hasta las 4, 5 de la mañana, cuando esto esté solo y abandonado. Esto le corresponde a la autoridad competente. Y ojo, por aquí tenemos siempre ojos de águila, ¿no? Porque está en las cámaras del ECO 911. Por favor, tenga atención. Ponga atención para que no nos vandalicen, no nos dañen algo, obras bonitas que quedan para nosotros, los ciudadanos. Con esa información, yo regreso con ustedes. No me voy a quedar aquí porque todavía los buses no vienen desde este punto, pero estoy cerquita. ¿Qué será? Minuto y medio de la estación del metro de Quito de El Ejido. Hasta pronto. Hay que cuidar este tipo de obras, gracias a Don Topo, hay que cuidarlas, evidentemente solicitar a la autoridad que tenga, ya lo ha dicho el alcalde, cero tolerancia hacia los delincuentes disfrazados, muchos de ellos que dañan el entorno, dañan las obras, grafitean supuestamente que son más que grafitis, cualquier cosa menos arte, y aparte de eso rompen o roban. Lo que dice Don Topo es verdad, ojalá la autoridad con tanto ojos de águilas que tenemos, el ECO 91 esté presente siempre en las noches, sobre todo para brindar seguridad. Obra que hay que proteger y que nosotros como comunidad tenemos que siempre estar pendientes de que lo que nos entregan, que nos cuesta dinerito, esté en buenas condiciones. Y justamente hablando de movilidad, tras la aprobación del Plan Maestro, en agosto inicia el proyecto para la reestructuración de las rutas y las frecuencias en el transporte público, así como también la implementación del sistema integrado de recaudo del cobro del pasaje. El Plan Maestro de Movilidad aprobado por el Consejo Metropolitano de Quito este martes está construido por 137 proyectos para implementar a corto, mediano y largo plazo en la capital. El primer reto del año es poner en marcha desde agosto el sistema integrado de recaudo para el cobro de pasajes en el transporte público. La idea es que nosotros tenemos 5 medios de pago ahorita para el Metro de Quito. Esos medios de pago pueden ser utilizados en el transporte convencional, en el trolebús, en la ecovía. Nosotros ya no tengamos que estar andando con dinero en efectivo, sino que simplemente con los medios de pago que tenemos podamos utilizar todo el sistema. En esa misma fecha, el siguiente paso será la reestructuración de rutas y nuevas frecuencias en sentido este-oeste. En la anterior administración inició el concurso para las operadoras y surgieron varios problemas legales que deberán ser resueltos por la Procuraduría del municipio. No podemos nosotros, sobre algo que nosotros mismos pedimos nulidad en su momento, no podemos trabajar sobre eso. Tenemos que solucionar el tema legal, pero nosotros tenemos que ver que la población tenga cobertura de servicio, que son dos cosas diferentes. El secretario de Movilidad, Alex Pérez, indicó que se implementará una cámara de compensación de toda la ciudad, que no es otra cosa que un fondo común para el transporte convencional, empresa de pasajeros, Metro de Quito, entre otros sistemas.
El concepto es del fondo común, pero al final de cuentas es una cuenta, es el espacio o el lugar donde va a llegar todos los ingresos del transporte público de Quito. Y con eso nosotros ya poder tener estadísticas y modelos más concretos de cómo vamos haciendo y cómo va resultando la reorganización de rutas. A largo plazo están proyectos como el sistema de vialidad, las ciclovías, la tercera placa y la extensión del metro de Quito. Concejales se pronunciaron al respecto. Nosotros tenemos problemas con el tránsito y el tráfico y estas soluciones viales no las encontramos en el Plan Maestro de Movilidad. Señala que es necesario establecer regulaciones a las plataformas digitales y señala también que ojalá pudiéramos contar con un aplicativo de la ciudad. Tenemos la tercera placa, más no la eliminación del pico y placa. Creo que es una de las medidas que tiene que mantenerse. El Plan Maestro es una hoja de ruta para los próximos 20 años, informó Priscila Cadena. 8:21 en la mañana, gracias siempre por estar con nosotros. Provecho, a esta hora se desayuna en todo el territorio nacional, 7:21 allá en Galápagos. Tiempo de ir con Priscila Cadena. Ella está en el sector de Carcelén, Bajo Norte de Quito, donde vamos a visitar la construcción del proyecto emergente de agua potable justamente para San Juan de Calderón. Así que esta es una obra muy importante, Priscila. Vamos contigo, cielo azul, maravilloso. Ojalá no llueva maravillosamente también, así que adelante. Gracias, querido Robert. Amigos, muy buenos días. Linda mañana en nuestra capital, pero por supuesto, tome las precauciones. Ya se sabe cómo es el clima de la capital. Y sobre todo nosotros ya les contamos acerca de los detalles de esta. Es una obra emergente, tiene un avance de 60%, pero es tan importante porque va a dotar del servicio de agua potable a San Juan de Calderón. Miren ustedes, acá se está trabajando ya en la excavación profunda para colocar la tubería que va a conducir al líquido vital en algunos barrios de esta parroquia de Calderón que se han visto afectados, sobre todo los barrios altos, donde tenían problemas con el servicio, a veces era intermitente, pues, y esta es una obra que sin duda va a beneficiar a más de 174,000 vecinos. Vamos de inmediato a conversar y para conocer detalles nos acompaña Javier Hidalgo, administrador del contrato. Javier, muy buenos días. Bueno, ¿cuánto sería el incremento del caudal para San Juan de Calderón y sobre todo el avance ya del 60%? De a poquito ustedes ya van llegando a este redondel de la Simón Bolívar que conecta también con Calderón. Muy buenos días con todos. Bueno, el avance será del 60%, lo que se tiene capacidad de incrementar es 110 litros por segundo desde el sector del tanque de Carcelén hacia el tanque San José Morán 2 y a su vez desde ahí será la distribución hacia los tanques altos de San Juan de Calderón. ¿Por qué se conoce como una obra emergente? Es una obra complementaria a la planta de tratamiento que ya está iniciando en Calderón. Así es, sí. Esta es una obra emergente, tiene un valor de $4.2 millones. Es, como usted le dijo, es emergente porque el gran proyecto para Calderón, este dato se encuentra ya en la construcción de la planta de tratamiento en el sector de San Juan de Calderón. Ese proyecto tiene apenas del 20%, tomará tal vez unos 2 o 3 años más hasta que se implemente, se construye totalmente. Por lo tanto, la EMAP, consciente de la necesidad de la gente de San Juan de Calderón, construye este proyecto para dotar más líquido vital a los sectores de San Juan de Calderón. Los trabajos se están centrando específicamente en los lirios de Carcelén. Vemos que una parte de la calzada está cerrada para realizar esta excavación profunda. Así que también pedir a nuestros vecinos de Calderón y de Carcelén un poquito más de paciencia, ¿no? Porque esta es una vía bastante transitada que conecta con la Simón Bolívar. Sí, así es. Esta vez estamos ya en el sector de los lirios de Carcelén. Nos falta exactamente más o menos unos 400 metros lineales de instalación de tubería. Pedimos a la gente que circule con precaución, que circule despacio. Esperamos máximo en 15 días ya tener instalada toda la tubería y procederemos a la reposición inmediatamente de la capa de rodadura, que es el adoquinado en el sector, y dejaremos la vía en perfectas condiciones como estuvo antes. ¿Cuándo la obra va a estar lista para nuestros vecinos de San Juan de Calderón? Muchísima atención. La obra estará lista a partir del mes de agosto. Esperamos comenzar a hacer las pruebas a finales del mes de julio y en agosto o septiembre ya estará el agua en el tanque San José Morán 2 y a su vez será la distribución hacia los tanques altos de San Juan de Calderón. Perfecto, muchísimas gracias. En buena hora avanza esta obra emergente que se está ejecutando acá en los lirios de Carcelén. Incrementará el caudal de agua potable para el sector de Calderón en unos 110 litros por segundo. Buena hora, buenas noticias para nuestros vecinos y como vemos en las imágenes acá se encuentran trabajando. Mucha atención también para nuestros vecinos de Carcelén porque hay un cierre parcial de la avenida principal que conecta a los dos sectores, tanto de Calderón como de
de Carcelén, así que muchísima atención. Recuerden que se están ejecutando estos trabajos y que la obra estará lista en el mes de agosto. Así que con esta información, Robert y amigos televidentes, me despido desde el norte de la capital y seguimos con más información en estudios. Buenos días. Esa es una información positiva, Priscila, qué bueno por los vecinos de San Juan de Calderón. Con ello, el agua potable que tanto han solicitado llegará con mayor presión y a otros barrios donde escaseaba este famoso líquido vital. Obra importante con el cual le ponemos pulgarcito en alto a la empresa Agua Potable y al municipio en general. Un caso similar ocurre en San Bartolo. Aquí denuncian la falta de atención por parte de la autoridad municipal en torno al desperdicio de agua potable. Fugas de agua y tuberías abiertas son el problema. Llegando al mes de originado el problema, se encuentra esta fuga de agua que se ubica en la calle Pusir y Avenida Maldonado. Esto está generando molestias a peatones que caminan por el sitio. Sí, esa fuga tiene hace mucho tiempo, hasta ya perdí cuánto tiempo está ahí esa fuga de agua. Aparte de eso, las filtraciones de pronto afectarán más a la calle. En lo posterior no sé qué se venga, o sea, las autoridades deberían tomar cartas en el asunto. Aunque parece un ojo de agua, no es más que una tubería que bajo tierra esta ruta. La misma produce que el líquido se libere y tome la ruta más rápida. Así que para evitarse el tráfico, escogió la ciclovía. Las autoridades tienen que comparecerse de las personas que pasamos por ahí, de las personas que van con sus vehículos. Ahora está la situación muy complicada y ellos también, y el agua se está gastando. Pero este no es el único desperdicio de líquido vital, pues metros más adelante, en la calle Balsar, algún desocupado abrió las válvulas de abastecimiento de tanqueros y vehículos contra incendios, olvidando cerrarla otra vez. No arreglan, ya tenemos, desde la semana pasada está esto así, pues sí se desperdicia agua y ahorita que necesitamos, apenas están pasando los cortes de luz y otra vez. Entonces, yo creo que sí deberían poner más cuidado. Tanto la fuga de agua de la ruta ecológica como los chorros que brotan de la pared permiten que la buena agüita potable vaya a parar a los sumideros, razón por la que piden la solución inmediata por parte de la autoridad municipal. Informó Javier Rosero. Esto es invocar a la velita, ¿no? Nuestra velita verde con las respectivas palabras verdes también para que sea parte de esta invocación que hacemos para que por favor se ayude y en general se le dé un buen trato a esta zona de San Bartolo en el sur de la ciudad donde tiene algunas necesidades, tener limpia la zona, evitar los baches que hay a la orden del día y las rupturas de agua o los cierres, en este caso, de tubería que provocan de gota a gotita se va desperdiciando el agua potable. Así que para ustedes, queridas autoridades, con nuestro sentimiento de cariño, vela verde. Vamos a contarles que el Consejo Metropolitano de Quito aprobó la ordenanza sobre el régimen de remisión de intereses, multas y recargos tributarios. La velita también, hay que pagar. La normativa permitirá a los contribuyentes que se beneficien de pagar solo el capital adeudado, ojo, al municipio sin los intereses. El plazo para que usted pague, por favor, hasta el 26 de julio de este año. Miremos. Con 17 votos a favor este martes, el Consejo Metropolitano de Quito aprobó el régimen de remisión de intereses, multas y recargos sobre tributos. La normativa permitirá que los contribuyentes con deudas pendientes con el Cabildo tengan una facilidad para ponerse al día. Es decir, se eliminan los intereses para que cancelen la totalidad del capital. Primero aclarar es que no estamos condonando impuestos, únicamente la idea es que los ciudadanos que tengan deudas pendientes con el municipio de Quito tengan una facilidad para ponerse al día con estas obligaciones y lo que se les va a condonar únicamente serían los intereses y la multa. Según Cristian Cruz, administrador general del municipio, el 26 de julio de este año vence el plazo para los contribuyentes que quieran acogerse al beneficio. No hay límite de montos, tampoco de antigüedad, siempre y cuando sea una obligación tributaria. Que son patentes, predial, 1.5 y contribución especial por mejoras, tenemos una cartera de más o menos 451 millones de dólares. Con este beneficio que tendrían, únicamente tendrían que pagar 253 millones. Habría un beneficio de cerca de 188 millones que estaban acumulados por intereses y multas de los últimos años. No entran en esta remisión sanciones administrativas e infracciones de tránsito.
En la norma se estableció una única restricción. Es que si usted tiene una obligación o está demandándole al municipio de Quito, si usted le está demandando no puede hacerse beneficiario. El municipio de Quito tiene una cartera vencida histórica que supera los 700 millones de dólares. El objetivo es poder recuperar recursos. Adicional, los ciudadanos podrán realizar ciertos procesos sin tener inconvenientes de coactivas. Y también puede librarse usted de procesos coactivos o procesos sancionatorios que atenten contra su patrimonio. Si una vez cumplido con la deuda madre, es decir, solamente con el capital, inmediatamente se le libera de todo proceso. Según las autoridades, serían 10 los grandes deudores de la capital. La lista se conocerá en los próximos días. Y los grandes deudores que realmente entren en los procesos de coactiva y jurídicos necesarios para poder recuperar estas grandes carteras que tienen con el municipio. Informó Priscila Cadero. En Quito existen niveles considerables de estrés, así lo indica una encuesta liderada por la Secretaría de Salud del municipio, que analizó algunas variables en relación a la salud mental. Otro de los temas abordados durante este procedimiento fue la intención de suicidio en la capital. Conozcamos a continuación los resultados. La Secretaría de Salud del municipio de Quito presentó este martes los resultados de la encuesta de salud mental en base a 1.392 hogares consultados. Teniendo en cuenta que es una autopercepción sobre el tema, se analizaron variables como el entorno, el apoyo familiar o el estrés. Hemos realizado la primera encuesta a nivel ciudad de salud mental. Esta es una encuesta que se realizó en el año 2023. Lo que busca precisamente es evaluar los diferentes factores que inciden en la salud mental. La encuesta, que arroja datos a nivel ciudad, indica que en Quito el estrés juega un rol importante al analizar la salud mental de los capitalinos. En relación al tema, el 11.9% de los consultados señaló estar muy estresado, principalmente por factores como su situación laboral o económica. El principal factor, sobre casi el 50% de las personas que dicen estar estresadas, es por problemas económicos. Otro aspecto analizado estuvo relacionado al suicidio y su intencionalidad en los capitalinos, obteniendo como resultado que al menos el 3% habría intentado quitarse la vida. El resultado es que hay alrededor de un 7.4% de personas que están en riesgo de suicidio, esto es decir, personas que han pensado en quitarse la vida. Sobre este tema, desde la Secretaría de Salud se indicó que trabajan en prevención y atención de emergencias relacionadas al suicidio. Se indica, por ejemplo, que el servicio de teleconsulta psicológica del municipio atendió en el 2023 a 1.660 personas. Firmamos un convenio en septiembre del año pasado y de hecho ya hemos tenido alrededor de 400 atenciones que han llamado justamente a la línea del 911. El segundo servicio que hemos ya implementado es una línea de atención telemática. Esto quiere decir que los usuarios pueden llamar al 101 opción 9 o al 1-800-510-510 con la misma opción y agendar una cita que no sea de urgencia, pero cuando requieran atención en salud mental. ¿Cómo mejorar la salud mental de los quiteños en relación a su entorno? Fue otra de las preguntas realizadas a los capitalinos, quienes respondieron que la presencia de áreas verdes y el mejoramiento del transporte público podrían ayudar en este sentido. La encuesta nos dice claramente que los quiteños quieren más árboles, más parques, más espacios públicos, que quieren más servicios de transporte público. Con los resultados de esta encuesta, el municipio espera continuar trabajando en la línea de prevención y atención psicológica. De igual manera, se indicó que se está desarrollando otra encuesta, pero enfocada en el consumo de drogas, alcohol y tabaco en niños y adolescentes de centros educativos de Quito. Informó Edwin Benalcázar. Bueno, esto porque con datos vamos a saber exactamente la situación que tiene la ciudad. Enhorabuena por el municipio. De esa forma se mapea mejor, se hace un trabajo más adecuado y sobre todo se planifica la ciudad que tanta falta lo ha hecho por mucho tiempo. Cosas raras que pasan en esta ciudad. En el registro civil de Quito se intentó inscribir una unión de hecho post-mortem, presuntamente falsificada. El ciudadano fue reportado por la agencia y detenido para las respectivas investigaciones. En la agencia Iñaquito del registro civil se detuvo a un hombre por la presunta falsificación de un acta de unión de hecho post-mortem. De acuerdo a la coordinación de la agencia, el acta no coincidía con la información proporcionada por la página del Consejo de la Judicatura. Una vez que estaba la persona en el área de matrimonio, pues las servidoras que trabajan ahí procedieron con la verificación del documento en la página web de la Consejo de la Judicatura, donde se percataron que el número de proceso no coincidía con los documentos que él portaba. Los abogados pudieron corroborar que la información que presentaba el ciudadano era totalmente falsa.
Dada la novedad, se comunicó del hecho a la Policía Nacional, quien detuvo al ciudadano que podría estar sujeto a una pena privativa de libertad de 1 a 3 años de prisión. Nosotros como coordinación se alertó a la policía a través del EQ 911 para que ellos se acerquen aquí a la coordinación y tomen el procedimiento de eso. Para que las uniones de hecho post-mortem se tramiten en el registro civil, es necesario realizar la inscripción previa en el Consejo de la Judicatura, entidad que determina su periodicidad. La unión de hecho post-mortem es a través de un proceso judicial en donde determina la periodicidad de la unión de hecho y luego el usuario se acerca acá al registro civil justamente a registrarlo y de acuerdo a ese tipo de periodicidad que lo determina el juez, nosotros lo registramos acá como registro civil. Según la Coordinación Zonal 9 del Registro Civil, la falsificación de este tipo de documentos ocurre con muy poca frecuencia, pero hace un llamado a los servidores públicos a estar atentos ante cualquier intento de falsificación. Informó Edwin Benalcázar. Una mujer joven murió dentro de una clínica privada del norte de la ciudad capital. La Oxisa se sometió a una cirugía estética. La víctima mortal deja a 2 menores en la orfandad y el caso es investigado. Sector Jipijapa, norte de Quito. El cuerpo de la joven madre fue sacado de la clínica. Lo pusieron sobre la bandeja e ingresado al vehículo de medicina legal. El dolor consumió a familiares y amigos. ¿Cómo pudo haber ocurrido una tragedia así? Se preguntaban. ¿Cómo pudo pasar? Sí, iba a ser una abdominoplastia con marcación. Y ya la tenía aplazando desde el año pasado, pero le llamaron a decir que tenía que hacerse ya en este tiempo porque se me iba a perder todos los abonos que había hecho. No se sabe qué más pasó, simplemente le dijeron a sus familiares que murió. Ellos, en medio de su consternación, no hallaban qué hacer, solo llorar por la gran pérdida. ¿Deja 2 hijos en orfandad? Sí, 2 hijos y el esposo. Al momento avanzan las investigaciones. La fiscal que acudió al sitio evitó dar declaraciones. Ahorita las unidades especiales están ya recabando toda la información necesaria para determinar qué es lo que ha sucedido, porque la persona perdió la vida. Según fuentes policiales, la causa del deceso habría sido un paro cardíaco. La clínica hasta el momento no ha emitido ningún tipo de comunicado. Informó Marilyn Jaramillo. Seguimos con más información. La Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas decomisó en el Cantón San Lorenzo 200 kilos de cocaína. 3 personas fueron detenidas. La droga estaba botada entre la maleza. Le contamos. La patrulla militar realizando operativos rutinarios de control ingresó al sector de Ricaurte. En la carretera observó una camioneta estacionada y al intentar revisar a los ocupantes, estos salieron a precipitada carrera, internándose en medio de la vegetación. Los uniformados lograron la captura de 3 de ellos, quienes buscaron esconderse en medio del bosque. Al realizar una inspección del lugar encontraron 16 bultos que contenían decenas de paquetes forrados con cinta de embalaje. Al procedimiento llegaron agentes antinarcóticos de la policía, quienes en la prueba química confirmaron que era clorhidrato de cocaína. Al parecer, los detenidos estaban coordinando la movilización de la droga, cuyo peso alcanzó los 200 kilos. Entre otras evidencias incautadas, $1.800 en efectivo, una motocicleta y 4 vehículos que fueron entregados a la policía para la judicialización respectiva. Todo apunta a que intentaban ingresar el alcaloide al interior del país. Los sospechosos son 2 hombres y una mujer. Al tratarse de 200 kilos de clorhidrato de cocaína, seguramente tenía que llegar a un centro de acopio para luego salir a mercados internacionales. Informó Iván Casamen. En Ecuador y España se ejecutó un operativo contra la mafia albanesa por narcotráfico y lavado de activos. 30 meses de investigaciones terminaron en la captura de 30 sospechosos de diferentes nacionalidades, entre ellos el presunto líder de la organización narcocriminal. La red transnacional de narcotráfico y lavado de activos que operaba en Ecuador y Europa fue investigada por 2 años y medio. En el país se realizaron 40 allanamientos en las provincias de Guayas, El Oro, Santa Elena, Cotopaxi, Pichincha y Azuay. Tenían aquí en Ecuador 6 empresas y en España tenían 4 empresas con una gran actividad comercial, lo cual facilitaba el lavado de dinero. La organización internacional adquiría la droga en el Valle del Cauca, ingresaba por la provincia del Carchi y a través de diferentes rutas utilizando vehículos fabricados con caletas
llegaba a los centros de acopio ubicados en Cotopaxi, Los Ríos y Guayas. La modalidad de la contaminación, ellos utilizaban unas empresas que eran lícitas y contaminaban el producto, así como tenían la contaminación en la estructura del contenedor. El operativo dejó 30 detenidos, 18 en Ecuador y 2 en España. Entre los sospechosos están ciudadanos ecuatorianos, colombianos, argentinos, españoles, albaneses y un chino. Entre los detenidos se encuentran el líder de la organización. También se encuentran las personas que integraban la parte societaria de estas empresas. La droga salía desde 3 puertos del Guayas con destino a Europa, a países como Bélgica, España, Turquía y Países Bajos. Esta investigación es un hito en la colaboración entre diferentes países en la lucha contra el crimen organizado. En el tiempo que duró la investigación decomisaron 2,5 toneladas de droga, 10 armas de fuego fueron decomisadas, así como 25 vehículos incautados, entre otros artículos. El crimen organizado no conoce fronteras y nosotros tenemos que buscar la manera de que las fronteras que nosotros tenemos entre nuestros países no eviten que podamos luchar de una manera efectiva. A Ecuador ingresaban ciudadanos extranjeros bajo la fachada de ser empresarios exitosos para invertir en bienes muebles y compra de vehículos. Era la manera como lavaban el dinero producto del narcotráfico. También tenemos dinero en efectivo, 500.000 euros. En España hemos determinado hasta el momento que no han podido justificar aproximadamente 32 millones de dólares. Informó Iván Casamen. Vamos al puerto Francisco de Orellana. El bloque de seguridad con unidades operacionales de las Fuerzas Armadas decomisaron 3 bloques de sustancia sujeta a fiscalización, una subametralladora, una carabina, municiones. Los uniformados estaban realizando controles cuando desconocidos, al notar su presencia, pues huyeron, dejando abandonado todas estas evidencias. La fuerza pública está realizando operativos frecuentes a fin de dar con miembros de organizaciones criminales. Más noticias. La Policía Especializada en Investigación Transnacional evitó el ingreso de 25.000 municiones provenientes del Perú. Estas estaban encaletadas cerca del puente fronterizo. Se presume que sería para abastecer a grupos irregulares que operan en esa zona. Desde hace algunos días, agentes de la UNIT esperaban acertar un golpe en contra del tráfico de municiones y explosivos en esta frontera. En la parroquia de Maldonado estaban atentos gracias a una fuente humana, quien les habría proporcionado los datos. Desde la frontera sur debían llegar estos elementos para abastecer a grupos armados irregulares que operan en el lado colombiano. Tras un intenso operativo, lograron encontrar encaletados varios costales que contenían 25.000 balas de alto calibre. Venían desde el país de Perú hasta acá para pasar por todo el tránsito del Ecuador y llegar hasta Colombia. Entonces, gracias a esas denuncias y las labores de inteligencia de nuestra gente, pudieron encontrar municiones, aproximadamente 25.000 municiones calibre 7.62, que estaban ya encaletadas en la frontera, posiblemente para ya ser pasadas al lado colombiano y ser entregados a los grupos irregulares que se encuentran en Colombia. La parroquia de Maldonado en Ecuador limita con el sector de Tuquer, Colombia. De acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por los agentes, esta munición estaría destinada para el grupo armado Frente Comuneros del Sur, ELN, y serían utilizadas para atacar a la fuerza pública colombiana. Las características de estos elementos son de uso exclusivo militar. Estas municiones solamente están autorizadas para el uso militar. Entonces, por eso nosotros ya presumimos que esas municiones van a ser utilizadas y van a ser entregadas para los grupos irregulares. Un total de 25.000 municiones que sumarían un valor de $75.000 aproximadamente en Ecuador. Estos resultados determinan una afectación a las finanzas, tanto de las organizaciones dedicadas a este ilícito como el desabastecimiento de quienes usan este tipo de elementos bélicos. La guerrilla usa fusiles con calibre alto, con calibre mayor, así que eso ya determinará la policía cuando levante las actas y ahí tendremos una información más contundente. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. 5 teléfonos celulares y más de $1.000 en efectivo se llevaron delincuentes armados, quienes ingresaron a robar en un restaurante de Ambato. Uno de los zampones, según las grabaciones, sería un adulto mayor. Miremos. Ambato, sector Guachi, San Francisco. Los sujetos llegaron en este vehículo blanco.
Se estacionaron afuera de la marisquería e ingresaron, y no precisamente a comer, sino a robar. Una vez dentro, procedieron. El hombre de azul con gorra y mascarilla rastrilla el arma con dirección a la cabeza de los comensales. Ellos no hicieron nada, no pusieron resistencia. Le entregaron todos los celulares, unos 5 de quienes disfrutaban de la comida, dinero en efectivo. Como que hicieron colecta para que no les hagan daño. Al fondo sus cómplices, que desvalijaron a quienes atendían el negocio. Todo ocurrió en 39 segundos. Y si miramos con atención, podemos ver el rostro del hombre del arma. Tal parece ser un adulto mayor. Escaparon con rumbo desconocido. Sí, efectivamente, de lo que indica la señora que estaba en esa junta administradora, es un aproximado de $1,200, que es lo que había producido el local durante la mañana. Ese dinero es lo que se hurtan, los teléfonos celulares y algunas carteras que se encontraban en el sector, creo que eran de los trabajadores. La policía recibió la emergencia, procedieron a peinar la zona, pero aún no dan con ellos. Los están buscando. Asimismo, el acento de estos ciudadanos, entonces, aparentemente tendría un acento porteño. Las investigaciones avanzan con la explotación de cámaras de seguridad para dar con esta banda, que está causando zozobra en los comerciantes y moradores. En este caso, solo les faltó llevarse la comida. Informó Marilyn Jaramillo. En pleno casco urbano de la ciudad de Ibarra, un grupo de delincuentes a bordo de un vehículo intentaron por reiteradas ocasiones romper las puertas de un negocio para robar. Todo ocurrió en pleno toque de queda por estado de excepción. Ibarra. Era la medianoche del martes. El vehículo merodea la zona. Regresan y de reversa tratan de ingresar al negocio de celulares. Los delincuentes quisieron romper la puerta principal, pero nada que pudieron. Se suben al carro. Segundo intento. Van a una puerta del costado y con el carro otra vez intentan robar. Más golpes de reversa. Encapuchados y con mascarillas, empujan la puerta Lanford, pero tampoco pudieron. Desde la esquina, una cámara de seguridad los capta de frente en el vehículo azul. Era toque de queda y aprovecharon ese horario para intentar asaltar el establecimiento. Lo que no sabían es que los propietarios habían reforzado las seguridades por la ola delincuencial. Colocaron una estructura interna para evitar ser víctima de los ladrones. Sí, pusimos esto porque hace aproximadamente unos 2 años atrás nos sucedió algo parecido, de cual se querían ingresar al local, pero solamente pudieron abrir un solo candado. O sea, no hubo daños así como ahora. Hace algunos días, en el mismo sector, este otro carro operó bajo la misma modalidad. Allí sí se llevaron lo que más pudieron. Está más o menos a unas 5 cuadras de nuestro local, que es en el centro de Ibarra, y la verdad a ese local sí lograron ingresar y sí se sustrayeron mercadería de ahí. No se sabe si se trata de la misma banda, pero lo que sí se pide es que realicen más patrullajes, pues los zampones están aprovechándose del estado de excepción. Solicitan una mejor respuesta por parte de la policía, ya que tras llamar al sistema de emergencias, un patrullero llegó casi 1 hora después del incidente. Informó Marilyn Jaramillo. Y un nuevo golpe a las bandas terroristas que operan en Cuenca. La policía detuvo a 7 personas, entre ellas 2 menores de edad que, según el jefe de la PJ, pertenecerían al grupo del crimen organizado Los Lobos. Estos se dedican al robo y a la extorsión. Miremos. A este grupo delincuencial se le acabó la buena racha en sus diversos actos delictivos que venían realizando en la parroquia del Valle. Su detención se dio mientras se movilizaban sospechosamente en una motocicleta y en un vehículo. Logra visualizar un vehículo Aveo color blanco y una motocicleta de similares características a la sustraída la noche anterior. Dejan abandonada la motocicleta y se suben al automotor y se inicia una persecución. 5 personas fueron apresadas, 2 de ellas menores de edad, supuestamente pertenecientes al grupo de Los Lobos. Ahora están acusadas de robos, intimidación y extorsiones. Procedió a la aprehensión de 5 sospechosos y al aislamiento de 2 menores en 2 eventos diferentes, quienes aparentemente pertenecerían al grupo terrorista Los Lobos. En el otro caso, 3 personas del mismo grupo fueron neutralizados mientras querían huir de la policía en una motocicleta robada. Uno de ellos logró escapar. Y proceden a abandonar la motocicleta y a internarse a un terreno
a pie. Por tal razón, uno de estos sospechosos logra darse a la fuga y se procede a la aprehensión de 2 personas. Y al verificar los objetos que estas personas arrojaron en el transcurso que se evadían de la Policía Nacional, se logra ubicar un arma de fuego de fabricación artesanal. En suma, 7 detenidos y varias evidencias encontradas en su poder. Resultado de este golpe a la delincuencia que tenía en vilo al Valle. Arma de fuego de fabricación industrial calibre 9 milímetros. Se verificó la serie alfanumérica de chasis de motor y se logra verificar que este vehículo se encuentra con un reporte de robo en el cantón Cañar. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. 2 personas fueron asesinadas en el cantón Portoviejo, provincia de Manabí. Los hechos violentos fueron ejecutados con varios disparos. El primer suceso se registró en horas de la mañana en las calles Chile y Córdoba. Allí, en el interior de un parqueadero, se escucharon los disparos dirigidos hacia Javier C., ciudadano quien había ingresado para parquear su automotor. Fue en esos instantes cuando sujetos desconocidos se acercaron sobre una motocicleta y le descargaron el arma de fuego sobre su humanidad. La víctima era abogado en libre ejercicio. En esos instantes se encontraba acompañado por su esposa, quien fue testigo del trágico suceso, quedando envuelta en el dolor por la pérdida irreparable. Minutos más tarde, en la parroquia Andrés de Vera, también fue asesinado Lady M., quien fue identificado como un comerciante de pescados en ese sector. En su caso también fue visitado por sujetos desconocidos quienes lo abordaron sobre una motocicleta y le dispararon en reiteradas ocasiones. El comerciante fue auxiliado por sus amistades quienes lo trasladaron hasta una casa de salud, pero la gravedad de sus heridas le apagaron la existencia antes de ser ingresado. Informó José Morales. Gracias por acompañarnos. La ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno fue aprobada de manera parcial, esto en la Asamblea Nacional. La votación del proyecto se efectuó en 6 mociones y únicamente aquella relacionada al incremento del IVA no alcanzó los votos necesarios. Le contamos. En medio de pugnas, dudas y polémicas, la Asamblea Nacional trató en segundo y definitivo debate la ley orgánica para enfrentar el conflicto interno. El proyecto, impulsado por el Ejecutivo, fue votado en 6 bloques a pedido de la bancada oficialista. La primera moción en ser tratada fue la del incremento temporal del IVA al 13% y de manera definitiva al 15%. Preferimos pagar un poquito más de un impuesto que a seguir pagando las vacunas que de todas formas nos atemorizan a nuestros negocios y no nos dejan progresar. Esta propuesta fue negada con 83 votos en contra y 43 a favor. Preferimos que nos suban el IVA a que nos cobren vacuna. Todos preferimos eso. Pero también yo les aseguro que si le preguntan al ciudadano de a pie, al trabajador, al humilde, al pobre, les va a decir, preferimos que la crisis la paguen los que pueden. Que no nos entuquen cualquier cosa sobre pretexto de querer aprobar un impuesto regresivo como es el IVA. La segunda moción sobre la contribución especial a las utilidades de la banca contó con 98 votos afirmativos. La banca que ha tenido grandes ganancias. Estas son las ganancias de la banca. 6 bancos, compañeros legisladores, concentraron utilidades de más de 730 millones de dólares. La tercera moción fue aquella que estaba relacionada con el incremento del impuesto a la salida de divisas hasta el 5% y contó con el apoyo de 117 legisladores. ¿Quiénes sacan dólares de este país? ¿Quiénes se llevan los dólares de este país para no pagar los tributos aquí? A ese sector entonces también hay que grabarle el peso de esta crisis, pues. También se votó por la contribución especial de seguridad para las grandes empresas, la cual alcanzó 134 votos afirmativos y 0 en contra. Incluimos un impuesto a las compañías, a las utilidades de las empresas, del 3.25, que nos va a permitir al final del año tener una recaudación de 500 millones de dólares. Finalmente, la moción que propuso establecer un IVA diferencial del 5% a los materiales de construcción fue apoyada por 132 legisladores. La sexta y última votación versaba sobre correcciones de estilo, misma que alcanzó 85 votos a favor.
informó Álvaro Terán. 9:02 a.m. El presidente de la República, Daniel Noboa, presentó un veto parcial al proyecto de ley para enfrentar el conflicto armado interno en nuestro país que fue aprobado por la Asamblea Nacional. El primer mandatario insistió en el incremento del IVA. El presidente de la República, Daniel Noboa, no está dispuesto a perder tiempo. Y tras conocer el rechazo a la propuesta que buscaba incrementar el IVA, el primer mandatario decidió vetarla. Con esta objeción, Noboa insiste en la necesidad de incrementar el IVA y plantea que el ente rector de las finanzas públicas lo faculte a modificar el margen de este tributo hasta un 15%, conforme a las necesidades económicas del país y que en ningún caso puede bajar del 13%. En el segundo debate, 83 asambleístas rechazaron el alza del IVA. Sin embargo, tras el veto parcial, los legisladores necesitarán 92 votos para ratificar lo actuado por el Pleno. Una cifra que, según algunos, parece bastante difícil de alcanzar. Vamos nuevamente a los números. Para que se pueda insistir en un texto que la Asamblea prepare, negando cualquier iniciativa del presidente, se necesitarían 92 votos, cosa que lo veo bastante complejo. Lo relacionado al IVA nos queda a nosotros el sinsabor de que no se dio paso a la moción que fue presentada en mi intervención para negar y archivar el proyecto de ley. En el veto parcial, el presidente también propone que la tarifa del IVA sea del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. Informó Álvaro Terán. Hay crisis en la función judicial. Iván Saquicela renunció de forma irrevocable al cargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia la noche de este 6 de febrero. Esta sorpresa llegó tras una reunión informal entre juezas y jueces que no llegó a ningún acuerdo. Iván Saquicela renunció de forma irrevocable al cargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia, en medio de un vaivén de criterios legales con el Consejo de la Judicatura. En su cuenta oficial de X, antes Twitter, Saquicela publicó la noche de este martes lo siguiente: el respeto, lealtad, amor que le tengo a la función judicial es más importante que mi posición jurídica. No renuncio al derecho y la institucionalidad. Por ello prefiero renunciar de forma irrevocable al cargo de presidente de la Corte Nacional de Justicia. Este mensaje lo difundió después de un diálogo intenso con jueces y juezas que se reunieron la tarde de este martes 6 de febrero y donde, según dijo, no se llegó a ningún acuerdo. Por ello, tras su renuncia, Saquicela exhortó a los magistrados y magistradas a llegar por fin a un consenso. La Corte está sumida en una gran interrogante ante la falta de acuerdos para nombrar a quien sería el sucesor de Saquicela para elegir al nuevo presidente de la Corte Nacional de Justicia. Se necesitan como mínimo 12 votos entre jueces y conjueces, pero por ahora solo hay 11. Además, este lunes 5 de febrero, recordemos que el periodo de Iván Saquicela como presidente ya terminó, y fue él quien propuso una prórroga de funciones como presidente, pero tal parece que esta propuesta no va a llegar. Según lo anunciado, los jueces se volverán a reunir este miércoles 7 de febrero para intentar nuevamente encontrar una solución, informó Mía Sabeli Carrera. Y al respecto, la noche de este 6 de febrero, el Consejo de la Judicatura, mediante un comunicado en su cuenta de redes sociales, señaló que desde la Dirección de Talento Humano se ha notificado ya al doctor Iván Saquicela con la terminación de su periodo como presidente de la Corte Nacional de Justicia, debiendo retornar así a su cargo de origen este 7 de febrero como juez de la Sala de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y de Tránsito del Organismo de Administración de Justicia. Y la Corte Constitucional dio luz verde para otras 4 preguntas que se incluirán en la consulta popular de este año. Con este dictamen favorable serían 10 las preguntas en total que han sido aprobadas por el órgano. Por mayoría, la Corte Constitucional aprobó otras 4 preguntas más que se incluirán en la consulta popular. Las preguntas que fueron analizadas correspondían a enmienda constitucional y reforma parcial y se trataba de los siguientes temas: sobre la eliminación de la prohibición constitucional de extradición de personas ecuatorianas, la incorporación de judicaturas especializadas en materia constitucional, la permisión del arbitraje internacional entre el Estado y personas privadas y finalmente la incorporación de contratos por horas y a plazo fijo
fijo al régimen laboral. A pesar de que el dictamen fue favorable, la Corte Constitucional solicitó al presidente Daniel Noboa que efectúe cambios concretos y verificables en cada una de las propuestas para cumplir con todos los requisitos previstos en la ley y de esta manera garantizar la claridad y la lealtad hacia la ciudadanía. Estas 4 preguntas se suman a otras 6 que ya fueron calificadas este año. En total, la Corte Constitucional ya ha dado luz verde para 10 preguntas de la consulta popular que impulsa el gobierno. Adicionalmente, a través del comunicado emitido por la entidad, anunciaron que también hubo un dictamen favorable sobre la modificación de las funciones en las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del Estado. Es decir, que las Fuerzas Armadas apoyen tareas de la Policía Nacional. Recordemos que esta última fue una propuesta realizada en 2023 por el entonces presidente Guillermo Lasso. Informó Mía Sabeli Carrera. En otro tema, la Fiscalía General del Estado, a través de un comunicado, expresó su enérgico rechazo a cualquier tipo de amedrentamiento contra los agentes fiscales en el ejercicio de sus funciones o funcionarios de la institución. Mostró además su preocupación por el reciente incidente registrado en la Fiscalía de Zapotillo, en Loja, donde individuos no identificados amenazaron y encañonaron a un funcionario de la entidad. La Fiscalía reitera su solicitud a las fuerzas del orden para que garanticen la seguridad de los servidores y funcionarios que la integran. 9:00 de la mañana con 8 minutos. Por tercera ocasión, no se pudo instalar la audiencia preparatoria de juicio en contra de 6 personas por el asesinato del político Fernando Villavicencio ocurrido el pasado 9 de agosto. El pedido de diferimiento salió de la defensa de 2 de los procesados. Custodiada por grupos de élite de la Policía Nacional, permaneció la sala de audiencias en el Complejo Judicial Norte de Quito, donde por tercera ocasión no se pudo instalar la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el asesinato de Fernando Villavicencio. Verónica Zarauz, viuda del ex candidato a la presidencia, mostró su malestar. Bueno, a mí más que las argucias de los abogados de los procesados me preocupa el sistema de justicia. ¿Cómo es posible que la jueza encargada de llevar el proceso esté haciendo la diligencia desde su casa y lo mismo con la fiscalía? Qué falta de respeto con la memoria de Fernando Villavicencio. Por supuesto, todos los casos deberían ser presenciales. Las víctimas tienen derecho a acceder a una justicia oportuna y adecuada. Mediante comunicado de prensa, la Fiscalía dio a conocer que el 9 de enero de este año el Consejo de la Judicatura informó que la función judicial priorizará las audiencias telemáticas debido a la crisis de inseguridad que vive el país. Este martes estaba previsto arranque el juzgamiento contra 6 personas, presuntas autoras materiales de la muerte de Villavicencio. El abogado de 2 de ellas pidió el diferimiento argumentando que hace poco asumió la defensa y no ha podido revisar todo el expediente para llevar adelante la defensa. Pero yo no sé hasta cuándo vamos a permitir que la Constitución garantista que tengamos brinde más derechos a los delincuentes, asesinos de mi esposo que a nosotros, sus víctimas. Y estoy hablando a nombre de los hijos de Fernando, de mis hijos. O sea, esto es imposible que siga sucediendo. 3 intentos fallidos, el 29 de noviembre, 19 de diciembre y este 6 de febrero. Quizás mejor suerte existe el 27 de este mes, cuando se ha convocado por 4ª ocasión. Pero él estaba revisando los casos y las infiltraciones con Leandro Norero, y todo da que las investigaciones de Fernando Villavicencio eran adecuadas, él no estaba mintiendo y pues precisamente nosotros creemos que por ahí fue el asesinato de Fernando Villavicencio. Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto cuando salía de un mitin político en el norte de Quito, informó Héctor Romero. La Fiscalía General del Estado se ratificó en señalar a Jorge Yunda, exalcalde de Quito, como autor mediato de peculado en la compra de pruebas PCR utilizadas en la pandemia del COVID-19. Casi 2 años y medio más tarde, Jorge Yunda, exalcalde de Quito, vuelve a estar sentado en el banquillo de los acusados. El proceso legal por presunto peculado tuvo un largo receso y este 6 de febrero logró instalarse la audiencia de juzgamiento, cuando regresó a cero, tras cambiarse el tribunal por una recusación presentada por Yunda. La Fiscalía se ratifica en señalarle como autor mediato. ¿Es político este proceso? Yo no sé qué macabramente puede pensar que al salvar tantas vidas y al tener una popularidad que nunca la he buscado, utilizan a veces estas leguleyadas para ensuciar la imagen de científicas, de académicas, de médicos, de intensivistas,
que luchamos con una pandemia y que salvamos decenas de miles de vidas. Aquí se menciona un supuesto perjuicio de $4.200.000 a través de un contrato firmado entre la Secretaría de Salud del municipio capitalino y la empresa SaludMed para la adquisición de 100.000 pruebas PCR para la pandemia. La participación, haber vendido las pruebas, pero ellos vendieron exactamente las pruebas que constaban en el contrato. Es decir, del parte de ustedes no hay ninguna supuesta. Ninguna, estamos absolutamente tranquilos. Lo que nosotros sostenemos es que en ningún momento hubo una afectación a los recursos públicos, tanto así que la Fiscalía le tocó cambiar de acusación. Empezó por un supuesto sobreprecio, Fiscalía se dio cuenta que eso era un absurdo y luego cambió al tema de que las pruebas no servían, ¿no es cierto? Que eran unas pruebas chimbas, le llamaban. Este martes se arrancó con la teoría del caso de la Fiscalía, alegatos y presentación de testigos que suman alrededor de 200. Recordemos que como funcionarios públicos tenemos que siempre acoger los criterios de los órganos de control. En ese sentido, cualquier otro criterio académico se puede tomar como la base para una estrategia, pero para cumplimiento de contrato no, solamente el del ARCSA, que como autoridad competente hasta el momento se ha ratificado en que las pruebas, primero, son PCR y segundo, cumplen todos los estándares de calidad. De hecho, vamos a tener entre los testigos al exdirector del ARCSA y a varios de sus funcionarios ratificándose en lo dicho. Se estima que la audiencia de juzgamiento se puede extender por 2 meses, informó Héctor Romero. Y la Fiscalía General del Estado informó a través de su cuenta de X, antes Twitter, del desarrollo de la audiencia de formulación de cargos contra 5 ciudadanos, entre ellos 2 funcionarios y 2 exfuncionarios de la estatal petrolera Petroecuador y la gerente de una compañía de seguros por presunto peculado. Esto relacionado con un contrato de seguros de todo riesgo petrolero por más de $98 millones. El juez dictó prisión preventiva para las 5 personas. También la prohibición de enajenar sus bienes. Y en otro tema, según Agrocalidad, la mosca jorobada no está clasificada como una plaga agrícola, sino como un insecto común. Y no descarta tampoco que la contaminación se haya provocado en las navieras. Los exportadores esperan que la suspensión a 5 compañías nacionales aplicada por el gobierno de Vladimir Putin pueda ser superada una vez que se demuestre que el problema no se generó en los cultivos. La sanción de Moscú ha puesto en apuros al banano ecuatoriano por el hallazgo de una mosca que, a juzgar de Agrocalidad, no debería alterar al Kremlin. No ha sido reportada en ningún país como plaga agrícola. Esta es la mosca común, que es la que está pues siempre en nuestros hogares. No está asociada a una plaga o una afectación en los cultivos y en las plantaciones de banano. De los 13.000 envíos que suman 78 millones de cajas, solo el 0.3% han sido notificadas por el Servicio de Salud de Rusia. Ecuador exporta 7 millones de toneladas a 76 destinos del mundo. Las navieras que llegan a Ecuador hacen tránsito, cruzan el canal de Panamá, van escalando en diferentes puertos y podría también darse una contaminación ahí. Vuelvo y repito, estas son meras suposiciones. Establecer estas mesas técnicas y estas visitas doble vía para poder justamente demostrar que estamos libres de mosca jorobada. La idea es no tener que llegar a la OMC. Hay distintos canales o estrategias que nuestras autoridades al más alto nivel deben de analizar. El 22% del total de su producción bananera hacia el mercado ruso, ¿no? Pero al revés, Rusia depende en el 95% o más del banano ecuatoriano. Una solución inmediata porque 25.000 plazas de empleo están en juego. Sucede en medio de un impasse diplomático por el anuncio del presidente Noboa para canjear armas rusas por equipamiento estadounidense, a petición del Comando Sur, informó Jorge Escobar. Más noticias. El movimiento indígena anunció una marcha en Cotopaxi en medio del conflicto armado interno. Sería la primera movilización que se registra en el gobierno del presidente Daniel Noboa.
Para este viernes 9 de enero en Cotopaxi, sus dirigentes indígenas han convocado a una marcha en medio de un estado de excepción y la declaración de un conflicto armado interno. Los motivos de esta acción serían la inseguridad y el incremento del IVA. Aseguran que será una especie más de asamblea. Es que no se va a realizar ningún tipo de manifestación, ningún tipo de cierre de vías, sino más bien una acción que sea evidenciada conforme a la seguridad y conforme al fortalecimiento de guardias comunitarias. Pero una marcha en medio de un estado de excepción, ¿es permitido? El derecho a la asociación está establecido en la Constitución y eso no restringe la excepción. Habría que, si que se requiere hacer un estado de excepción para ese tema, se requiere otro estado de excepción adicional a este. Tiene otro tipo de lógica. Sin embargo, en años pasados, las marchas o movilizaciones han permitido que delincuentes se infiltren y realicen actos vandálicos. Hemos visto que en anteriores movilizaciones, marchas, ha habido la intención, sin embargo, nosotros justamente estamos viendo los pormenores para poder desarrollar completamente con tranquilidad la movilización. Puede haber del lado del gobierno y del Estado en general, puede haber una interpretación de que eso abona las movilizaciones, la anarquía que se genera ahí, la violencia, abona a que estas organizaciones criminales hagan de las suyas, porque ya ha pasado, ¿no? El gobierno busca luchar contra las bandas delincuenciales que han generado terrorismo en el Ecuador. Por otro lado, el movimiento indígena anuncia esta marcha en contra de la inseguridad e incluso hablan de retomar con mayor fuerza la justicia indígena, informó Valeria Navarro. Y la creación de 50.000 plazas de trabajo y la exclusión de 820 subpartidas que se producen en el Ecuador son algunos de los beneficios del acuerdo comercial con China y que justamente este miércoles deberá ser ratificado por la Asamblea Nacional. Los exportadores destacan la generación de más de 1.300 millones de dólares en ventas en los primeros 5 años desde que entre en vigencia. Un acuerdo comercial cuya negociación tomó más de 2 años llega a su línea final. Cordex destaca que en un mercado de 1.400 millones de habitantes, el 50% de las exportaciones ingresará sin aranceles. Eso quiere decir que son más de 1.500 millones de dólares que inmediatamente puede generar el país, porque se crearían casi 50.000 plazas de empleo relacionadas a las cadenas de valor de todos esos sectores productivos. Excluye a 820 productos para proteger al mercado local, textiles y calzado sintético, productos de línea blanca, madera, metalmecánica, plástico y autopartes. Pero en ningún acuerdo hay dádivas, precisa Camposano. Que los 2 principales productos de exportación de Ecuador a China, el camarón y el banano, tienen desgravaciones de mediano y largo plazo. Y nosotros como industria consideramos que era lo justo. 4.600 productos chinos estarán exonerados desde el primer día. Fertilizantes, tractores e insumos médicos. También cámaras digitales, bicicletas y motos eléctricas. Cerca del 77% de las importaciones que hacemos de ese país son materias primas, insumos, bienes de capital. Por eso es que la Asamblea Nacional tiene el deber moral de aprobar este TLC con China. Mientras tanto, en los exteriores de la Asamblea Nacional, una manifestación masiva de colectivos sociales se pronunció en contra del acuerdo comercial. En 2023, Ecuador exportó a China 4.800 millones de dólares. La idea es equiparar la balanza comercial. Estamos con una diferencia de aproximadamente 1.300 millones solamente de lo que es no petrolero, no minero. El debate continuará en la Asamblea este miércoles y se estima que el acuerdo se someta a votación, informó Jorge Escobar.